Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Cruz, soy ingeniero civil de profesión. He llevado una maestría en gerencia y gestión de la construcción. Actualmente estoy desarrollándome en un doctorado, gestión ambiental, justamente para ir complementando toda esta formación, porque también me dedico a la docencia. Y es importante que cuando uno se dedica a la docencia, no dejar de aprender, ¿no? Mientras sigas aprendiendo, tienes más que enseñar, ¿no? Más experiencias que puedes compartir con tus estudiantes, ¿no? Ingeniero, ¿actualmente a qué se dedica? Soy ingeniero civil, tengo una consultoría, ¿no? Soy ingeniero independiente y a tiempo parcial desarrollo la docencia. Enseño en la universidad pública, la Universidad San Luis Gonzaga, y en la universidad privada, la Universidad Tecnológica de Perú, UTP, ¿no? ¿Por qué eligió estudiar ingeniería civil? Eh, Estudiar la ingeniera no sabía. Yo fui uno de esos estudiantes que a la hora de elegir la carrera tenía muchas opciones en realidad. Tenía buenas notas en el colegio, así que no sabía qué podía elegir porque tenía todo un abanico de posibilidades para poder ingresar, ¿no? Al final opté como una segunda opción la carrera de ingeniería civil. Ingresé y mientras que voy desarrollando esta carrera me terminé enamorando, me terminé quedando y hasta ahí descubrí que la carrera al final me terminó eligiendo a mí y yo no a ella, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de la ingeniería civil? La ingeniería civil es una profesión que te permite muchas libertades en cuanto a desenvolverte en muchos campos, ¿no? Puedes desarrollar muchas de tus habilidades, ¿no? Sabemos que las personas tienen muchas inteligencias muy diversas y la carrera de ingeniería civil te permite destacar en mucho. Puede ser en manejo de personal, en campo, en gabinete, en cálculos, ¿no? Eh, Creo que es una carrera que, aparte en su ejecución, involucra lo más importante para una ciudad, que es el progreso, ¿no? Todos sabemos que las ciudades tienden a seguir evolucionando, creciendo, y son estas profesiones de la ingeniería y la arquitectura que ponen esas pautas, ¿no? Ese camino que debe seguir una ciudad para un crecimiento ordenado y con perspectivas a mayores, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene acerca del eterno conflicto entre ingenieros y arquitectos? Es un tema muy recurrente. Por mi lado, yo siempre he tenido amistad con los arquitectos, entonces lo veo más que como un juego, ¿no? Más que una discusión frontal entre dos profesionales, pero sí he visto estos choques cuando las profesiones son tan similares que a veces traslapan funciones, ¿no? Entonces, cuando un arquitecto quiere ingresar al campo de la ingeniería, crea resentimientos. Cuando el ingeniero quiere hacerla de arquitectos, también crea algunos choques, ¿no? Y esas fricciones se dan en eso, ¿no? Pero mientras cuanto conozcan sus capacidades y sus campos de desarrollo, creo que es una buena amalgama que hacen estos dos profesionales, ¿no? Entonces, ¿usted cree que se complementan? Claro, todo desarrollo de proyectos es complementario con varios profesionales, ¿no? Estamos ahí los ingenieros, los arquitectos, los sanitarios, eléctricos, todos ponemos para que un proyecto se desarrolle lo mejor posible, ¿no? ¿Qué opina del crecimiento que se está dando en la actualidad? Hablando de expansión urbana formal, ¿no? Si bien sabemos que el crecimiento es horizontal acá en Ica. Eh, Hay muchos proyectos, muchas alternativas debido a la gran demanda que hay de vivienda, ¿no? Y hay poco control. Entonces, está bien que se dé el crecimiento, está bien que se haya hecho un plan para orientar este crecimiento, pero siempre falla en llevar el plan a la ejecución, ¿no? Ese límite que separa el proyecto de lo que realmente se está desarrollando es donde deberíamos fortalecer los profesionales, ¿no? Controlar que se ejecuten todo lo planeado, se lleve al campo, ¿no? Y resaltar que es importante también estar detrás de la ejecución. Efectivamente, que no se quede en el papel, ¿no? Como muchos de los proyectos al final terminan siendo un expediente guardado, empolvado, que nadie conoce, ¿no? Entonces no solo basta con desarrollar, sino que uno, hacer difusión, dos, que se haga conocido y tres, que se respete, ¿no? Que se respete todas estas limitaciones, indicaciones que se han
generado con la participación de todos los profesionales, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca de los factores de riesgo a los que se exponen asentamientos humanos que toman la decisión de construir y habitar en laderas? Eh, Mire, hay una parte muy importante del riesgo y es comprender el riesgo, ¿no? Mientras no comprendan realmente la magnitud de lo que se puede dar, mientras no sean identificados como que somos potenciales afectados de este riesgo, esto va a seguir creciendo, ¿no? Me ha tocado recorrer mucho la ciudad en estas zonas de alto riesgo, ¿no? De entrar a interactuar con las poblaciones vulnerables y el conocimiento del riesgo es o muy bajo o totalmente lo desconocían. O sea, han llegado a estos sectores, se han asentado y no sabían que estaban, por ejemplo, a la desembocadura de una quebrada, por ejemplo, ¿no? O no sabían que por ahí era un curso de agua que en grandes avenidas podía afectarlos, ¿no? Entonces, las instituciones tienen que difundir estos sectores de riesgo, ¿no? Estos sectores que deberían ir poco a poco o desocupando o no invadiendo, ¿no? En general, hay muchos planes de gestión de riesgos. Se han desarrollado, ya están los documentos hechos, ¿no? Lo que falta es llevarlos a la acción, ¿no? Es decir, concientizar a la gente de que no debería ocupar estos sectores. Sabemos que cada vez que ven un terreno blanco, la naturaleza del hombre es querer ocupar eso porque siempre quiere estar cerca a la zona más conurbada de la ciudad, ¿no? Y sin saber que esas zonas no están ocupadas justamente porque son sectores que en un futuro pueden incurrir en riesgo, ¿no? Aparentemente ahorita no, porque no hay un factor desencadenante, ¿no? No hay lluvias, quizás no hay un gran sismo, ¿no? Entonces no podemos ver el riesgo si es que no hay el factor desencadenante. Una vez que aparece, recién nos damos cuenta de dónde estábamos metidos, ¿no? Como arquitectos, pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, que el crecimiento en Ica es horizontal. Entonces, desde su punto de vista como ingeniero civil, ¿cómo usted vería un crecimiento vertical? Eh, Se puede dar un crecimiento vertical, densificar un poco más la zona cercana de la ciudad, ¿no? La zona centralizada. Es un tema ya también que va por el lado cultural, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a tener nuestras casas desarrolladas en un área horizontal, disponer de nuestros espacios, no convivir con todo un edificio, ¿no? Pero mientras se dé más este crecimiento, se va a terminar forzando, ¿no? Este tipo de proyectos, un crecimiento vertical, una densificación, al menos en la zona más central de Ica, que sería un gran avance, ¿no? Como ciudad, poder lograr esto, ¿no? En realidad sí sería una buena opción. A pesar que muchos dicen que la ciudad de Ica también igual es sísmica, muchos tienen miedo de llegar a construir 6, 7 pisos. Sí, el tema del sismo en Ica es un factor que alimenta este miedo a la gente, pero estos proyectos que serían en crecimiento vertical serían proyectos especiales, no serían autoconstrucción, ¿no? El gran miedo, el sismo en realidad está orientado a las viviendas que se dieron sin una supervisión de un profesional. Si nos remontamos un poco a lo que fue el sismo del 2007, todas las viviendas que se fueron dañadas o colapsaron, no fue porque fue un gran sismo que las derribó, ¿no? Fueron o fallas constructivas o incumplieron, cambiaron las calidades de los materiales o no tuvieron supervisión técnica, a pesar de que hicieron un expediente, a la hora de ejecutar, lo ejecutó una persona sin capacitación en el campo de la construcción, ¿no? Entonces fue más por el lado técnico que por una gran magnitud sísmica, ¿no? Entonces, mientras que se desarrolle como debe ser la ciudad, ¿no? Las construcciones, el tema sísmico puede ser fácilmente atenuado, ¿no?
Existen muchos lugares, ¿no? Conocemos muchos lugares en terrenos muy pobres, ¿no? Que la ingeniería puede superar esos obstáculos, ¿no? Ujú. Claro, o sea, es decir, que hay una buena planificación estructural o algo parecido, ¿no? O sea, es decir, de que no es tanto por el sismo, porque puede resistir un sismo una buena construcción, sino que la mala planificación o de repente la misma autoconstrucción, ¿no? Correcto. En sí, los tres pilares de una buena construcción es haber elaborado tus planos, tus expedientes, tus planos de construcción con un profesional. Dos, escoger buenos los materiales, porque de nada sirve haber hecho un buen proyecto cuando al final a la hora de elegir los materiales te limitas, ¿no? Y tres, supervisión durante la ejecución, ¿no? Mientras cuentes con esos tres factores, vamos a tener edificaciones seguras, ¿no? ¿Qué opina acerca de la centralidad que hay en la ciudad de Ica respecto a distritos que se encuentran más al sur? Llámese Santiago, Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Yauca, que no pueden articularse de una forma fluida con el centro, ¿no? Sí, parte del crecimiento es también descentralizar, ¿no? Eh, estas instituciones, estos servicios que se centran en la ciudad nada más, ¿no? Se plantea para el crecimiento plantear proyectos en los demás distritos justamente para descentralizar esta concentración que tenemos en Ica, ¿no? Porque en sí Ica tampoco estaba preparada para un crecimiento como el que se ha dado, ¿no? Estamos contando con calles muy angostas, muy pequeñas, ¿no? Muy tramadas en una sola habitación. No está preparado como para que se concentre todo en la parte central, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es generar, no sé, un terminal terrestre en otro distrito, generar nuevos puntos de interés, nuevos mercados en los demás distritos, cosa que se vaya expandiendo el crecimiento urbano, ¿no? Tenemos entendido, ingeniero, que usted participó en un determinado momento en el Plan de Desarrollo Urbano de Ica. ¿Cuál fue la respuesta que le dio al problema más importante? El problema más importante siempre va a ser el riesgo, ¿no? El riesgo de toda ciudad. Por eso que es uno de los estudios previos que se hace para determinar el crecimiento urbano, ¿no? Identificar estas zonas de alto riesgo, los posibles peligros que se podrían originar, tanto por fenómenos naturales, fenómenos antrópicos, y determinar cuáles serían las zonas seguras, ¿no? Y el modo de crecimiento fue muy importante para este plan, ¿no? Justamente yo estuve participando en la parte como especialista hidráulico por el tema de que en Ica uno de nuestros grandes problemas es las inundaciones, ¿no? Las inundaciones y los huaicos. Entonces lo que se busca es afianzar, ¿no? El río, ¿no? Querer restringir un poco la vulnerabilidad que tenemos frente a las inundaciones, ¿no? Entonces se plantearon varios proyectos, existen varias propuestas que complementan el proyecto actual. Actualmente se está desarrollando el ensanchamiento del cauce del río Ica, ¿no? Que entre opiniones buenas y opiniones malas se busca hacer algo por este problema latente que tenemos, ¿no? Hay muchos proyectos, muchas ideas que pueden complementar esta idea principal que ya tenemos identificado, ¿no? Podemos, por ejemplo, aprovechar las quebradas, crear nuevas áreas que sirvan como una zona de esparcimiento y a la vez sean una zona de protección intangible donde la gente ya no pueda ocupar estos sectores, arborizar estos sectores para que creen una defensa natural, ¿no? Ante estas avenidas temporales que tenemos, ¿no? Muchos proyectos pueden complementar este problema central que tenemos de los riesgos en Ica, ¿no? Ingeniero, ¿qué perspectiva tiene de la ciudad en un futuro cercano? Yo desearía una Ica principalmente más segura, ¿no? Más segura en todos sus aspectos. Más segura frente a este temor de todos los años, que no sé si vivirán que el río se va a salir, es un cantar de todos los años, ¿no?
un crecimiento en cuanto también a la seguridad frente a la delincuencia, ¿no? Que también se ve que está en crecimiento, ¿no? Un poco más concientizar y culturizar a la gente en cuanto a respetar y a proteger nuestros espacios públicos, ¿no? Muchos de estos factores, por ejemplo del río Ica, ¿no? Son incrementados por la falta de cultura que tenemos con la limpieza que puede tener el río Ica, ¿no? Termina siendo finalmente un punto más de botaderos de basura, ¿no? Entonces, este cambio de visión normalmente se empieza desde la educación, desde los más pequeños, ¿no? Cuando se les enseña a estas normas de convivencia, a estas normas de limpieza, insistir un poco más también en los niveles superiores, ¿no? En todos los niveles para que se llegue a un objetivo, ¿no? Me gustaría mucho de que Ica tenga una nueva imagen como ciudad, ¿no? Como ciudad limpia, culta y de mucha, ¿cómo diríamos? Eso que nos da, por ejemplo, identidad, ¿no? Nos identificamos mucho con nuestras tierras y nuestras costumbres, ¿no? Ya que hablamos de cultura, ingeniero, ¿cuál sería para usted el equipamiento cultural de mayor relevancia que aportaría mucho a nuestra ciudad y a sus habitantes? Equipamientos, podemos promover muchos equipamientos en cuanto a los campos culturales, en cuanto a los deportes, ¿no? Sabemos que mientras más ocupes la mente de los jóvenes, ¿no? Se alejan más de esos malos pensamientos, de esas malas actividades, ¿no? Entonces promover un poco más el deporte, la cultura, los espacios de recreación, ¿no? Siempre uno quiere pasear con los amigos, con la familia, y los espacios actualmente son muy limitados, ¿no? Terminamos siempre en un centro comercial o en una plaza muy iluminada, pero hay muchos espacios descuidados donde no son aprovechados, ¿no? Entonces, potenciar un poco más esas áreas, ¿no? Ingeniero, ¿usted cree que acá en Ica y con las nuevas construcciones que se están dando, se puede implementar una nueva tecnología constructiva o sistema estructural en el que se faciliten los flujos de procesos y de ejecución? Hay un aspecto importante cuando propones un nuevo sistema estructural, ¿no? Y es convencer a la gente de que este sistema funciona, ¿no? La gente ya está muy acostumbrada a los sistemas tradicionales. Se ha intentado en su momento, por ejemplo, después del sismo del 2007, se intentó traer un sistema estructural a base de planchas de Tecnopor y revestimiento en concreto, que eran un sistema novedoso, era sismo resistente, pero no fue aceptado, ¿no? No tuvo la aceptación, como que desconocían un poco el material. Por ser el Tecnopor un material muy frágil, no les daba mucha seguridad, ¿no? Pero no sabían que era un material que servía para alivianar, ¿no? Lo que se buscaba con este sistema era un poco abaratar los costos, hacer construcciones más rápidas, justamente para el proceso de reconstrucción, ¿no? Pero no recibieron la confianza, ¿no? Entonces lo que nos queda como lección es hacer investigaciones acá, ¿no? Las universidades como centros de investigación están en la tarea de proponer nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales de construcción que den solución, uno, al problema ambiental, ¿no? Aprovechar los recursos que quizás estén generando contaminación, que sean económicos y que resuelvan la facilidad de construcción de este sector más vulnerable que no tiene esos recursos, ¿no? Entonces está en manos, ¿no? Un poco de los docentes motivar a los estudiantes a investigar en estos nuevos sistemas constructivos, y en los estudiantes en buscar muchas ideas de cómo dar solución a este problema de la vivienda, ¿no?
y de los nuevos materiales. En este caso sería un aspecto tecnológico, ¿no, ingeniero? Sí, mientras que no lo vean en otro lugar, mientras que no vean que ya funcionan, uno no entraría a invertir, ¿no?, en este tipo de sistemas, ¿no? Claro, usted hablaba del tema sismo resistente, ¿no? Que muchos de los profesionales del sector de la construcción hablan de una vivienda antisísmica, que en la práctica, pues por más sismo resistente que sea esta vivienda, no va a dejar de sentir el sismo. Así que le hacemos la pregunta, ¿no? ¿Usted qué opina acerca de este término léxico urbano que se ha adherido al vocabulario común de los profesionales del sector de la construcción? Claro, el término sigue arraigado en algunos profesionales porque se dio, ¿no? Antes era muy utilizado, era la palabra que definía, ¿no?, en ese tiempo. Con el tiempo ya este término, este concepto cambió, ¿no? Cambió al sismo resistente, porque lo que busca las viviendas es resistir el efecto sísmico y no evitar que el sismo se genere, ¿no? Se sigue entendiendo, ¿no?, el concepto, pero es parte del profesional actualizarse un poco más en estas nuevas tecnologías, en estos cambios, en esta nueva concepción, porque si bien la palabra no afecta mucho, el concepto que encierra la palabra sí define mucho, ¿no? Es como el cambio que se hizo de las personas inválidas a personas con discapacidad, o que centran el problema en donde no era, ¿no? Entonces el problema no es en sí el fenómeno sismo, ¿no? El sismo siempre ha existido, el problema era la vivienda que no estaba preparada para resistir ese sismo, ¿no? Entonces un poco cambiar la palabra cambia el concepto de cómo vemos las cosas también, ¿no? En la práctica, ingeniero, usted se habrá dado cuenta, ¿no?, que siempre hay dos profesionales que resaltan mucho en el sector de la construcción, que es un ingeniero civil y un arquitecto. En este caso, ¿cuáles serían las ventajas de un trabajo colaborativo entre estos dos profesionales? El producto final, ¿no? Siempre cuando vemos un proyecto, lo que queremos es de que sea funcional y seguro, ¿no? Entonces, mientras mires siempre para el mismo objetivo final, vas a entender la importancia del papel que desarrolla el otro profesional, ¿no? Vas a darle el valor que influye en este resultado final, ¿no? Mientras el arquitecto y el ingeniero sepan lo importante que hace el otro profesional, el resultado va a ser unas construcciones funcionales y seguras, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? En vez de crear conflictos directos, mirar siempre para una misma dirección. Puede que nuestra ciudad pues no tenga tantos hitos, ¿no?, arquitectónicos o de ingeniería civil, pero hace poco y en la actualidad, con la construcción de la UTP, pues se ha marcado un gran referente, ¿no? ¿Usted cree que esto se pueda replicar en nuevas construcciones también de gran altura? Claro, no hay tanta limitación en cuanto a la ingeniería o la arquitectura para edificar acá en Ica, ¿no? Es un poco más de qué tanto control le podemos dar a las construcciones. Se pueden proponer edificios mucho más altos, ¿no? Sabemos que la ingeniería ha evolucionado mucho y puede tranquilamente edificar edificios de muchos más niveles sin tener el riesgo de un posible colapso ante un sismo o otro fenómeno, ¿no? Está en decisión más que todo, ¿no? Con el constante crecimiento poblacional y urbano que hay en nuestra ciudad de Ica, ¿usted cree que las personas buscan a conciencia el lugar donde se van a sentar o habitar, o cree que no hay un orden? Esa idea de ocupar los espacios que vemos sigue en crecimiento porque se permite, ¿no? Si las entidades que regulan esto fuesen más estrictas, no se harían. Muchas veces hay complicidad de las instituciones, ¿no?, que comienzan con una simple ocupación de un sector inadecuado y comienzan brindándole los servicios, comienzan dándoles posesión, de ahí los titulan y van formalizando el riesgo, ¿no?
Entonces, no basta solo con que la idea del poblador de ocupar estos espacios quede ahí, si es que no hay alguien que lo respalda, ¿no? Queda mucho en las decisiones de las instituciones públicas también. Es un riesgo compartido. ¿Qué nos puede decir acerca de la informalidad urbana que hay en Tierra Prometida? El crecimiento que se ha dado en Tierra Prometida se atendió, se está buscando dar soluciones, ¿no? Se ha detectado muchos problemas en cuanto al suelo. Lo que se busca es limitar, ¿no? Dar solución a estas construcciones, primero con los parámetros. El primer factor que se puede atender es limitando las construcciones, ¿no? Y ahí viene un poco el tema que decíamos, ¿los parámetros realmente nos limitan o para qué sirven, ¿no? En este caso, como la idea de construcción no está tan afianzada en un profesional, sino que mucho se da de manera espontánea, la autoconstrucción, los parámetros sirven justamente para limitar ese proceso, ¿no? Si las edificaciones siempre contaran con un profesional, siempre contaran con una supervisión, una guía durante todo el proceso, estos parámetros no serían tan exigentes al limitarlos a tanta cantidad de niveles, a tal tipo de área, a tal tipo de materiales, ¿no? Entonces, por ahí se puede atender un poco, y mientras que no se cree una cultura de involucrar profesionales en la inversión que hacemos en nuestras viviendas, esa va a ser nuestra principal arma, ¿no? Como dice. Hablando de otro tema, ingeniero, ¿nos podría hablar más acerca de su doctorado? Sí, como le digo, el doctorado lo estoy desarrollando en gestión ambiental. Sabemos que todo profesional de la construcción sabe lo necesario que es la construcción para una ciudad, pero también hay que reconocer de que la construcción es una de las industrias que también son responsables de una alta contaminación, ¿no? Desde la generación de los propios materiales de construcción, por ejemplo el acero, el cemento, que son producidos con altas temperaturas, con quema de combustibles pétreos, ¿no? Ya están generando contaminación desde la extracción de los materiales, desde las canteras, hasta la ejecución, ¿no? Cuando se utilizan las maquinarias, el polvo, el ruido. Todo este ciclo de contaminación es generado como necesidad, por un lado, pero también tenemos que entender que se puede reducir, ¿no? Entonces, quería involucrar esta parte de la gestión ambiental en la carrera para proponer, para incentivar a la reducción de contaminación generada por la construcción, ¿no? ¿Cómo se puede dar esto? Como justamente también lo habíamos comentado, en proponer nuevos sistemas constructivos ecoamigables, ¿no? Sabemos de que está muy arraigado el tema del uso del ladrillo, del concreto en las edificaciones, pero no es el único material, ¿no? Tenemos materiales alternativos menos contaminantes, ¿no? O, por ejemplo, el bambú, o proponer alguna forma de producir estos materiales que ya conocemos sin tanto impacto ecológico, ¿no? Entonces, por ahí sería el incentivo que me dio estudiar este doctorado, ¿no? Abordando más el tema ambiental y sostenible, ¿usted cree que se puede generar o construir un prototipo de vivienda con los materiales que tenemos en nuestra zona? ¿Cómo podríamos manejar esto? Sí, nosotros podemos potenciar el uso de estos materiales porque tenemos ya de por sí una identidad con estos materiales tipo artesanales, el uso de la tierra. Nosotros hemos utilizado mucho el adobe como material, ¿no? Obviamente que este material, como siempre lo conocíamos, ha sufrido daños a lo largo de todos estos eventos sísmicos que ha tenido la ciudad, pero se pueden mejorar, ¿no? Entonces ahí viene el mejoramiento del adobe, por ejemplo, ¿no? O el mejoramiento del sistema estructural en adobe, uso de las cañas guayaquiles, ¿no? Que son las viviendas típicas que hemos tenido acá en Ica, ¿no? Pero dándoles ya un aporte científico a la mejora de estos sistemas, ¿no? Sí sería muy interesante poder hacer prototipos, poder hacer un pequeño módulo, hacer un pequeño proyecto
habitacional utilizando nuevos materiales ecoamigables. Nuestra ciudad está creciendo horizontalmente. Tanto es así que en un futuro cercano ya no va a quedar suelo que ocupar. Por ello, optarán en crecer verticalmente, tal cual se ve en Lima. ¿Usted cree que el actual plan de gestión de riesgos contempla estas condiciones o características? En cuanto al plan de gestión de riesgos, lo que se hace es primero identificar estas zonas de riesgos y por otro lado hacerlos de conocimiento público, ¿no? Mientras la gente misma identifique cuáles son los lugares que no deberían ocupar, ¿no? O los lugares donde no están orientados al crecimiento urbano, ¿no? Porque vemos mucho el crecimiento para el lado de Carhuas, por ejemplo, que han salido muchas habilitaciones urbanas, ¿no? Muchas no están involucradas dentro de lo que es el crecimiento urbano, ¿no? Uno, porque no está mapeado si van a contar, por ejemplo, con los servicios básicos a largo periodo, ¿no? La generación de nuevos pozos, sabemos que es un bien mal que tenemos siempre acá en Ica, porque estamos consumiendo todo el acuífero que tenemos en la ciudad y no hay una recarga continua que equilibre esta explotación de los acuíferos, ¿no? Entonces, este nuevo crecimiento que se está dando en nuestros sectores quizás no esté preparado para un crecimiento a largo plazo, ¿no? Quizás sean zonas que se puedan quedar sin recursos, ¿no? Acá 15, 20 años, ¿no? Entonces lo mejor es crecer donde lo ya está mapeado, donde ya está estudiado, donde los profesionales han investigado de que sí se daría un crecimiento sustentable, en vez de estar experimentando zonas que no tenemos la seguridad de que pueda darse un crecimiento adecuado, ¿no? Se ha denotado que los iqueños que llegan a cierta madurez están en la búsqueda de comprar un terreno donde construirán y vivirán. ¿Usted cree que las constructoras que hay en la actualidad nos dan esa certeza o seguridad que el terreno tiene los estudios previos? Claro. En realidad son varios los factores que influyen en que se dé esta situación, ¿no? Uno, por el desconocimiento de los mismos pobladores que en realidad los endulzan con un proyecto, unas imágenes de una vivienda que tanto ansían ellos, ¿no? Pero no hay información más de en dónde se está desarrollando. Muchos se centran en la vivienda como tal, pero no en el espacio que están ocupando, ¿no? Entonces, si hubiese un poco más de información, difusión de las zonas ya destinadas que deberían ocuparse y las zonas que no deberían estar ocupando, la gente ya lo pensaría un poco más, ¿no? Y por otro lado, las instituciones, al final, todo problema, a mi opinión propia, se termina en temas de o poca ética o corrupción, ¿no? Entonces, mientras haya personas que distorsionen los proyectos a beneficio por un bien económico, siempre va a persistir estos problemas, ¿no? Entonces viene ahí un lado reflexivo también de parte de la ética del profesional que llega y pone la firma en donde debería poner más bien una opinión a favor de la población, ¿no? No podríamos dejar de hablar de nuestra querida Ica, así que le pregunto, ¿qué proyecto de gran envergadura le falta a nuestra ciudad para crecer? Ica es una ciudad de naturaleza agrícola. El problema que siempre ha tenido Ica es el del agua, ¿no? Lo que se buscó con el proyecto Tambo Caracoche es un poco suplir este problema, pero es insuficiente, ¿no? Entonces necesitamos un proyecto de mayor envergadura que traiga más caudal para el riego del afianzamiento hídrico de las zonas agrícolas de Ica, ¿no? ¿Cuál sería su filosofía de vida? Sí, básicamente como me he desarrollado en un ambiente de muchos profesionales, contactos con muchos jóvenes que están formando sus carreras, muchos ingenieros, arquitectos, me he dado cuenta de que
es importante entender los dos mundos que existen, ¿no? Hay un mundo interior y un mundo exterior, ¿no? Siempre que quieras ver el mundo exterior, tienes que ver para aprender, ¿no? Siempre que mires a un compañero, a otro profesional, a un vecino, tienes que ver con ojos de querer aprender algo de ellos, ¿no? Y cuando mires a tu mundo interior, lo que tienes que ver es competir contigo mismo, ¿no? Ver de qué, cómo eras hace unos años, qué tanto has mejorado, hacia dónde vas, ¿no? Si cambias estos papeles, inviertes estos roles y comienzas a ver al compañero, a compararte con él, ¿no? Puedes caer en un vicio, puedes caer en frustraciones a veces, ¿no? Y cuando quieres aprender solo de ti mismo, de tus experiencias, te limitas mucho, ¿no? Entonces siempre darle ese orden, ¿no? Si miras para afuera, que sea solo para aprender de los demás, y si miras hacia adentro, que sea para mejorar. ¿Qué frase lo define en este caso? Escuchar. Hay algo que por ahí escuché de que nosotros siempre estamos queriendo contar nuestras expectativas, contar nuestros proyectos, proyectarnos, dar una imagen a los demás, convencer a los demás, y dejamos de escuchar, ¿no? A veces mucho se aprende dándonos una pausa en escuchar a la otra persona, escuchar sus experiencias, escuchar su punto de vista antes de opinar, ¿no? Siempre me gusta, antes de conocer a una persona, escuchar cómo se desenvuelve, qué es lo que piensa, para recién entablar una relación, ¿no? Como pregunta personal, de aquí a 10 años, ¿cómo se ve? Aquí a 10 años, personalmente me veo, me gusta desarrollar mucho la parte privada, ¿no? Me gustaría ver a un Cristian con estas metas que se ha formado hoy, pero con nuevas metas de aquí a 10 años, ¿no? No quiero acabar un ciclo sin tener nuevas metas, ¿no? Ya me vería como un ingeniero, ya con su doctorado, desarrollando la empresa que he comenzado hace poco, involucrándome más un poco en la investigación, impulsando más a los jóvenes que de una manera u otra siempre ven a los docentes como un guía en algún momento, ¿no? Y siempre con la paz interior, ¿no? O sea, no descuidar siempre el ser de uno mismo. ¿Qué es lo que más le gusta de la docencia? En realidad, la docencia me convenció a mí también. Yo empecé la docencia sin querer empezarla. Fue más como una petición en ese momento de que dictara unos cursos, ¿no? Y fueron ustedes mismos, fueron los mismos estudiantes que me terminaron convenciendo a continuar, ¿no? Ver el interés de una persona en querer cambiar su forma de ser, de crecer profesionalmente, ese entusiasmo es lo que termina motivando, creo que, a cualquier profesional que se dedique a la docencia, ¿no? Si no fuesen por los estudiantes, los docentes no existirían, ¿no? Si no fuese por ese interés, esa motivación, ese cariño que a veces pueden expresar, los docentes serían muy pocos, ¿no? Entonces yo también fui convencido, un poco enamorado por los estudiantes, esta forma de cómo interactuar con una persona que quiere crecer, ¿no? Apoyarlo en ese crecimiento, dar ese pequeño conocimiento que uno tiene en cierta área para que esta persona pueda ir acumulando todas estas experiencias y formarse como un profesional. ¿Qué opina acerca de este grupo de difusión? Es muy interesante en realidad. Antes de venir me comencé a ver algunos de las entrevistas, de los videos, y sí genera, como te digo, un impacto en cuanto a querer ver no solo a la persona, sino a la forma en que se proyecta,
cómo es más allá del rol que siempre conocimos, ¿no? Porque un poco nos identifica, ¿no? A veces vemos a las personas muy distantes o muy, muy neutrales, pero hay más detrás de estos profesionales que mediante estas entrevistas te permiten ver un poco más de esa ventana que tenían quizás a veces cerradas y no podías ver, y que los humaniza un poco más y nos motiva a uno más a desarrollarnos, porque al final nos damos cuenta que todos estamos en el mismo campo. Entonces crea una familiaridad, ¿no?, con la profesión, ¿no? Ingeniero, ya que usted fue docente, ¿qué consejo le daría a los estudiantes? Ya que sabemos que para ellos usted es como un punto principal de referencia. Consejos a los estudiantes. En realidad hay un consejo particular para cada estudiante, porque cada estudiante es un mundo aparte, pero si tuviese que dar un consejo general, ¿no?, para todos, es que lo sigan intentando, ¿no? O sea, nos daremos cuenta de que como estudiantes tenemos el derecho a caernos en algún momento, pero es necesario volvernos a levantar, ¿no? He visto durante mi carrera muchos estudiantes que en algún momento de su crecimiento se flaquean, ¿no? Por ahí se sienten un poco perdidos, y he visto muchos que a pesar de esos problemas siguen continuando, ¿no? No se rinden, y va por ahí el consejo, ¿no? Siempre insistir un poco hasta que las cosas se den, ¿no? A veces no solo basta una oportunidad, tenemos que intentar 2, 3 veces hasta lograr lo que realmente queremos. Y la frase sería: El que lo sigue intentando lo hace al final. el sector de la construcción está envuelta en mitos y percepciones erróneas. Para usted, ¿cuáles serían las de mayor relevancia? Sí, el tema de contratar un profesional para los proyectos está muy arraigado a que son muy costosos. Pero si te das cuenta, si le das otras perspectivas, que en realidad puede ser una inversión que les pueda costar al inicio, ¿no? Pero si vemos el proyecto en tal, ¿no? Imagínate que vas a construir una vivienda de 3, 4 pisos. La inversión que vas a poner en la ejecución del proyecto no se te va ni el 1%, ¿no? Entonces, si lo vemos como porcentaje de todo lo que vas a invertir y la seguridad que le quieres dar a esa construcción, ¿no?, ese 1% se hace en realidad poco. Entonces, es un poco cambiar la mirada, ¿no? Por ejemplo, hay algo que dicen que mientras más profunda esté la zapata, está mejor construido. ¿Qué opina al respecto? Ya, esos son, claro, mitos más de los maestros de obra o de los mismos propietarios, que me ha tocado vivirlo porque tengo familiares que no están en el rubro, que cuidan mucho sus edificaciones antiguas porque en su tiempo dicen que lo construyeron con piedras muy grandes, por ejemplo, dicen, ¿no? No, yo vi que le pusieron bastantes piedras. O yo sé que acá yo puedo proyectar 3, 4 pisos más porque lo excavaron muy ancho, muy profundo las cimentaciones, ¿no? Entonces, no va por el tema un poco de lo que en ese tiempo se vio, ¿no?, sino de cómo se está proyectando esa nueva vivienda. Por ejemplo, muchos confunden la profundidad con poder resistir más pisos, ¿no?, cuando a veces lo que falta es anchar los cimientos, ¿no? Entonces, y muchos de estos proyectos, por ejemplo, no cuentan con planos, ¿no? Todo es a memoria. Entonces, confían mucho en la memoria para proyectarse a nuevas ampliaciones, ¿no? Yo me acuerdo de que tenía tanto de refuerzo, yo me acuerdo que tenía tantas dimensiones, ¿no? En el campo de la construcción no podemos confiar en la memoria, no podemos confiar en estos datos si es que no han sido verificados, ¿no? Entonces ya vienen los procesos de
auscultar un poco las cimentaciones, ver qué refuerzos realmente tienen, la resistencia con que se hizo, ¿no? El tema de la construcción, como es un proceso de tantas actividades, ¿no? La seguridad final del proyecto depende de muchas de estas actividades, ¿no? Sin irnos tan lejos, por ejemplo, cuando evaluamos la calidad del concreto de un material, el concreto puede variar la calidad por muchos factores, desde el cemento que utilizaron, desde la forma en que lo mezclaron, desde si lo curaron o no lo curaron, si utilizaron las proporciones adecuadas, ¿no? Porque muchas de las construcciones se hacen a lampadas, a pulsos, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden influir el resultado final, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una ampliación sobre algo que ya está construido, tenemos que nuevamente volver a evaluar estas propiedades para ver si estamos contando con materiales que realmente puedan resistir, ¿no? ¿Qué anécdotas puede resaltar en su vida profesional? Bueno, en la vida profesional hay muchas anécdotas. Una de las que más me impactó al inicio de mi carrera, porque yo egresé en el 2007 y en el 2007 fue el sismo, entonces lo que me tocó vivir fue la etapa de la reconstrucción inmediatamente. Y recuerdo que fuimos a evaluar un edificio que se había agrietado todo, ¿no? Pero no había colapsado, entonces lo que querían es un reforzamiento. Entonces lo que fuimos a hacer primero fue evaluar la calidad del concreto. Y cuando fuimos a extraer las muestras, lo que se hace es con un taladro en forma circular sacar una muestra de concreto, el ensayo de diamantina, pero esto se deshizo como si fuese una galleta soda, ¿no? Entonces era un concreto muy pobre, ¿no? Entonces lo que se propuso fue apuntalar y nuevamente reforzar, crear un nuevo pórtico. En el proceso del picado nos dimos cuenta que tampoco tenía acero. Entonces lo que nosotros hicimos fue advertir un poco a la propietaria de que lo que habíamos encontrado y que podíamos confrontar en todo caso o hacer un informe para que ella pueda reclamar al que le construyó, ¿no? Pero la propietaria se negó porque había sido su yerno. Entonces ya quedó en un lío de familia nada más, ¿no? Entonces me tocó evaluar muchas de las edificaciones, como te digo, y todos era un caso repetido, o malos materiales o mal proceso constructivo, y no fue tanto el sismo como tal, sino fue la forma en que se construyó. ¿Ha tenido buenas experiencias, ingeniero? Las experiencias comienzan ni bien uno termina la carrera. Ya ustedes se darán cuenta que poco a poco lo que uno encuentra ahí en el campo, al principio nos sorprende, nos parece, wow, ¿cómo puede suceder esto? De ahí te vas dando cuenta de que es muchos casos repetidos, ¿no? Ya llega un momento en que ya antes de que analices ya sabes qué puede ser lo que sucedió ahí. Y eso es, la experiencia se va ganando. La entrevista ha estado muy amena, ingeniero. ¿En alguna otra oportunidad usted se animaría a debatir con un arquitecto? Prefiero con un ingeniero. Dependiendo, siempre evalúo con quién debatir. Si es una persona no fanática, sí. Si es una persona que puede escuchar razones, que puedas debatir, porque tú quieres mostrar una idea, un punto de vista, y si el otro punto de vista tiene sustento, tú puedes modificar tu opinión. Pero hay gente que está muy cerrada en sus ideas y esa gente está de más debatir, ¿no? ¿Con quién le gustaría debatir? De todos los profesionales que he conocido en la universidad, no he tenido ningún inconveniente en realidad. Son pocos, ¿no? Fuera ya de este campo que ustedes conocen, con los que sí he dicho, no, con esta persona, por más que le hables, no va a llegar a entender algo, ¿no? Nos agrada esa postura, ingeniero. En todo caso, ¿cuál ha sido para usted el mayor referente que ha tenido en su vida profesional? Mucho se recuerda con cariño a un ingeniero, Chariarse se llamaba,
que nos enseñó concreto justamente el área en que me estoy desarrollando actualmente. Uno, porque dominaba su tema, ¿no? Y lo que nos hizo recordarlo con mucho cariño era la familiaridad con que te trataba, ¿no? Te daba una confianza de poder preguntar. A veces muchas dudas nos quedamos porque vemos a una persona que no nos inspira la confianza de poder preguntar, ¿no? Porque a veces piensas de que capaz mi pregunta no es muy acertada o es muy fácil, ¿no? Que me pueda mirar mal, ¿no? En cambio, hay ciertos docentes que sí te dan esa confianza de poder expresarte, porque a veces cuando uno inicia tiene muchas dudas, ¿no? Que a veces parecen muy simples, pero hay que entender de que todos comenzamos desde el mismo escalón, ¿no? Todos comenzamos sin saber mucho para querer aprender más de la carrera. Entonces es un ingeniero que siempre en toda la promoción lo recordamos con mucho cariño. No sé si a usted le gustaría estudiar arquitectura. Lo pensé, en realidad tuve muchos referentes arquitectos, ¿no? Pero decidí declinar un poco porque prefiero profundizar más en lo que ya he venido desarrollando en vez de ampliar un poco el abanico de conocimientos y no profundizar tanto en ellos, ¿no? Entonces prefiero especializarme más en lo que ya he venido desarrollando y me quedé ya con la ingeniería al 100. Defina en una palabra el término ingeniería civil y el término arquitectura. Ingeniería la defino con seguridad, ¿no? Lo que uno busca en ingeniería es que nuestro proyecto dure toda la vida, lo máximo que uno desee, ¿no? Y la arquitectura lo defino con funcionalidad, ¿no? Que nos dé un confort de estar en una edificación, que no nos sintamos estresados por, no sé, muchos factores, el aire, el calor, no sé. Entonces siempre los distingo así, ¿no? Funcionalidad y seguridad juntos hacen un gran proyecto.